Yellowstone no es solo una tierra pintoresca de géiseres y fuentes termales, sino también un lugar donde la naturaleza revela su lado salvaje e impredecible. En este vídeo, nos sumergimos en las oscuras historias que han sucedido en este legendario parque, donde la belleza esconde a menudo peligros mortales. Desde un trágico accidente de acampada de los Boy Scouts, en el que un joven aventurero murió ahogado en un río embravecido, pasando por un fatídico salto desde un mirador que se convirtió en la última parada de un hombre, hasta la desaparición de un experimentado excursionista en un bosque misterioso. Cada una de estas historias nos recuerda que Yellowstone tiene el poder de inspirar, así como de castigar, el más mínimo descuido. Prepárese para escuchar relatos reales de los errores mortales y los misterios que aún envuelven estos lugares. En junio de 2005, Luke Sanborn, de 16 años, fue a un campamento de verano de Boy Scouts que se celebraba dentro del Parque Nacional de Yellowstone. Este campamento ha sido un tiempo de aventura, nuevas amistades y exposición a la naturaleza para muchos jóvenes. Pero para Luke, su participación en el campamento se convirtió en una trágica historia que aún suscita preguntas y dolor a su familia, amigos y campistas. Los campamentos de Boy Scouts siempre atraen por su atmósfera de aventura y exploración de la naturaleza. Los jóvenes Boy Scouts pasan los días al aire libre, aprendiendo supervivencia, orientación, montaje de tiendas y escultismo. Los organizadores del campamento seleccionan cuidadosamente las rutas y los lugares de las actividades para que cada participante pueda experimentar la belleza y el poder de la naturaleza salvaje. En junio de 2005, el programa del campamento fue muy apretado, con asambleas matinales, clases de navegación, excursiones y hogueras nocturnas. Todos los participantes, incluido Luke, estaban entusiasmados y deseosos de experimentar un entorno alejado del ajetreo de la ciudad. Yellowstone, uno de los parques nacionales más antiguos de EEU, es famoso por sus géiseres, fuentes termales y río caudaloso, que le confieren un encanto especial y al mismo tiempo exigen respeto por la naturaleza. El río Yellowstone, que fluye por el territorio del parque, se caracteriza por un caudal cambiante, aguas frías y rápidos, lo que lo hace a la vez hermoso y peligroso. Fue escenario de un trágico accidente que siempre recordarán todos los campistas. Aquel fatídico día, la tropa de Boy Scouts, junto con sus instructores, decidió hacer una excursión por la orilla del río. La excursión estaba prevista como parte de su entrenamiento de orientación y observación de la naturaleza. Luke, uno de los participantes más activos, seguía al grupo con interés, escrutando todo lo que le rodeaba. El tiempo ese día era cambiante. La mañana se recibió con un ligero frío y al mediodía la temperatura había subido ligeramente, dando la ilusión de que el día sería favorable para caminar. Durante el recorrido, el grupo se detuvo cerca de la orilla del río, donde los instructores explicaron la importancia de las precauciones de seguridad y explicaron que el río, a pesar de su belleza, puede engañar. Sin embargo, incluso las advertencias más cuidadosas no siempre pueden evitar que ocurra un accidente. Los testigos cuentan que Luke estaba interesado en explorar la orilla. Se acercaba para examinar cómo jugaba el agua con las rocas y tal vez probar algo nuevo para aprender sobre la naturaleza. El instructor advirtió a los participantes de que no se acercaran demasiado al agua, sobre todo cerca de los rápidos, pero en aquel momento todos pensaron que no pasaría nada de miedo. Según testigos presenciales, Luke y su grupo de Boy Scouts se acercaron a la orilla del río, donde la corriente era especialmente fuerte. Alguien del grupo se dio cuenta de que Luke, absorto en la observación de los pequeños detalles de la naturaleza, dio un paso demasiado cerca del agua. De repente, el suelo bajo sus pies resbaló.
tal vez fuera una roca húmeda o el hielo que había dejado el frío de la noche. Luke perdió el equilibrio y cayó al río. Los instructores y los Boy Scouts reaccionaron inmediatamente ante lo ocurrido. Los gritos de auxilio resonaron a lo largo de la orilla. Sin embargo, la corriente del río era demasiado fuerte para agarrar de inmediato al hombre caído. Atrapado en el agua fría y agitada, Luke fue incapaz de llegar a la orilla por sus propios medios. Según los campistas, el agua estaba especialmente fría en ese momento y la corriente era rápida. El momento en que Luke fue arrastrado por la corriente quedó grabado para siempre en la mente de los presentes. Sus gritos se perdieron en el sonido del agua y el pánico se apoderó del grupo. Algunos Boy Scouts intentaron lanzar cuerdas, mientras que otros corrieron inmediatamente al lugar más cercano donde pudieran intentar ayudar. Pero el río Yellowstone, conocido por su imprevisibilidad, se llevó a Luke tan rápidamente que ni siquiera los rescatadores más experimentados pudieron llegar a tiempo. Después de que Luke cayera al agua, todo el grupo se quedó helado de horror. Los instructores evaluaron rápidamente la situación y llamaron a los servicios de emergencia, informando del incidente. La información transmitida por radio informaba de una fuerte corriente y de la posible pérdida del adolescente en el río. Pronto llegó al lugar un equipo de rescate, formado por socorristas profesionales y voluntarios, así como por personal del parque. Las labores de búsqueda comenzaron de inmediato. Los socorristas examinaron las orillas, utilizando botes y cuerdas para intentar encontrar las huellas de Luke. El agua del río estaba turbia y la visibilidad era limitada, lo que dificultaba mucho la tarea. Durante varias horas, los equipos de rescate rastrearon la zona, colocando balizas y buscando el menor indicio de una persona en el agua. A pesar de todos los esfuerzos, el cuerpo de Luke no apareció. Los equipos de rescate señalaron que la corriente podría haberlo arrastrado río abajo y que la búsqueda podría prolongarse durante días. Los responsables del parque anunciaron que, en esas condiciones, las posibilidades de encontrar a la víctima eran extremadamente escasas. Así, tras varias horas de intensa búsqueda, la esperanza de rescatarlo empezó a desvanecerse. La noticia de la tragedia golpeó no solo a los campistas, sino también a las familias de los Boy Scouts y a toda la comunidad asociada al campamento. Los padres de Luke estaban desolados. Su hijo, tan joven y lleno de vida, había desaparecido en el frío río. Desde el principio, las labores de búsqueda estuvieron acompañadas de una oleada de emociones que iban desde la incredulidad hasta la desesperación. Los campistas entrevistados afirmaron que Luke era uno de los participantes favoritos, siempre dispuesto a ayudar y a compartir una sonrisa. Su actividad y alegría siempre inspiraban a los que le rodeaban. Sus recuerdos perduran en los relatos de amigos y mentores que señalan que soñaba con ser socorrista o naturalista para estudiar la naturaleza. Ahora su vida se ha truncado de forma tan repentina y trágica. Los padres de Luke llevan mucho tiempo intentando comprender cómo pudo ocurrir semejante tragedia. Recuerdan que los instructores de sus clases les hablaron repetidamente de la importancia de las precauciones de seguridad. Pero aquel día, las circunstancias podían haber sido tales que ni siquiera las mejores precauciones hubieran podido salvar a su hijo. La familia expresó su gratitud a los rescatadores por sus esfuerzos, pero al mismo tiempo su corazón estaba lleno de dolor y pérdida. La tragedia de Luke Samburg pronto se convirtió en tema de debate público. Empezaron a aparecer artículos en los medios de comunicación sobre el incidente, en los que se hablaba de los problemas de seguridad en el campamento de los Boy Scouts y de las precauciones que debían tomarse en las acampadas en la naturaleza. Los expertos en seguridad en condiciones extremas subrayaron que la naturaleza es impredecible y que ni siquiera los organizadores más experimentados pueden garantizar al 100% la seguridad de los participantes. Muchos argumentaron que el incidente de Luke
era un recordatorio de que las normas de seguridad deben cumplirse sin excepción. Algunas organizaciones de padres abogaron por revisar los programas de los campamentos, exigiendo más equipos de salvamento y más instructores en el agua. Otros señalaron que la propia naturaleza siempre está llena de riesgos, y cualquiera que se aventure fuera de la civilización debe estar preparado para la posibilidad de que las circunstancias no se pongan a su favor. Una investigación sobre el incidente reveló que la superficie de la orilla del lugar era resbaladiza y que las rocas mojadas y los restos de hielo hacían la zona especialmente peligrosa. Los monitores del campamento informaron de que no habían notado ninguna desviación de las condiciones normales antes del incidente, pero la naturaleza a veces puede delatar hasta la más mínima discrepancia que puede resultar fatal. Las imágenes del documental y las entrevistas con los campistas mostraron lo difícil que es prever dónde pueden surgir peligros y lo importante que es tener cuidado en cualquier situación. En junio de 2009, el Parque Nacional de Yellowstone volvió a ser testigo de un trágico suceso que aún plantea interrogantes y deja una profunda huella en el corazón de quienes lo recuerdan. Nicholas Jeffrey Mostert, un hombre de 29 años, fue visto por última vez el 16 de junio de 2009. Ese día, mientras el sol primaveral se reflejaba en las agitadas aguas del río Yellowstone, dio un salto desde una de las plataformas de observación del parque para zambullirse en la caudalosa corriente del río, según relatos de testigos presenciales. Según testigos presenciales, el tiempo era variable ese día, y el nivel de las aguas del río había subido considerablemente tras el fuerte deshielo de las montañas que rodean el lago Yellowstone. El río estaba lleno de vida y de la furia de los elementos, con el agua fluyendo a unos 6.000 pies cúbicos, unos 1.700 metros cúbicos, por segundo. Esto significaba que la corriente era extremadamente fuerte y que el riesgo de ser arrastrado por el caudal era real. Los observadores situados en un mirador al borde de la catarata inferior, de unos 94 metros de altura, dijeron que Nicholas estaba de pie en el borde mismo de la plataforma, al parecer dudando o tal vez decidiendo dar un paso fatídico. De repente saltó de la plataforma y en cuestión de segundos, su silueta desapareció en un manto blanco de rocío y agua. Según los responsables del parque, las imágenes de CCTV muestran que Mostert fue visto saltando al río, lo que apoya la teoría de que su acción fue deliberada. Los responsables del Parque Nacional de Yellowstone no tardaron en afirmar que Nicholas Mostert era la misma persona que saltó desde el mirador, y que su acto era aparentemente de naturaleza suicida. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos, los expertos especularon con la posibilidad de que detrás de la decisión hubiera problemas personales o psicológicos a los que Mostert no hubiera podido hacer frente. Testigos presenciales señalaron que el hombre no mostraba signos de caída accidental o descuido. Al contrario, sus actos parecían deliberados, como si hubiera tomado una decisión de antemano y supiera en el momento de realizar el salto que los elementos ya habían determinado su futuro camino. Este comportamiento plantea muchas preguntas sobre lo que llevó a Nicholas a un acto tan decisivo. Inmediatamente después del incidente, el personal del parque y los equipos de rescate pusieron en marcha una rápida operación de búsqueda. Los rescatadores, equipados con material especial, descendieron por las empinadas laderas del cañón, donde el ruido del agua ahogaba cualquier grito de auxilio. En la búsqueda de Mostert se utilizaron toboganes de cuerda, embarcaciones y otros medios para explorar la vasta zona alrededor de las cataratas inferiores. A pesar de todos los preparativos y la urgencia, los esfuerzos de los rescatadores chocaron con las fuerzas de la naturaleza. La corriente agitada y el agua turbia dificultaron la búsqueda de cualquier rastro.
En un recodo del río, a unos 400 metros de la base de las cataratas, los rescatadores encontraron algunos efectos personales de Mostert. Parte de su ropa había sido arrastrada por la corriente y había ido a parar a un remolino de aguas tranquilas llamado remolino. Este hallazgo se convirtió en la única prueba física de que este hombre en concreto había realizado el salto. Sin embargo, a pesar de los días de búsqueda, nunca se encontró el cuerpo de Nicholas. Tal vez la poderosa corriente lo había llevado muy abajo en el cañón, donde las condiciones para el descubrimiento se hicieron imposibles. Inmediatamente después del incidente, el Parque Nacional de Yellowstone emitió un comunicado oficial en el que confirmaba que Mostert había sido visto saltando desde el mirador y daba el pésame a su familia y amigos. Para el personal del parque, el suceso fue un recordatorio de lo importante que es la seguridad en los miradores y la necesidad de vigilar de cerca a los visitantes en todo momento, especialmente en lugares donde la fuerza de la naturaleza puede desempeñar un papel crucial. La noticia del trágico acto de Nicholas Mostert se extendió rápidamente por los medios de comunicación locales y las comunidades en línea. Los debates y comentarios en línea de los visitantes del parque estaban divididos. Algunos intentaban comprender los motivos del hombre y otros se preguntaban si la tragedia podría haberse evitado. Muchos sugirieron que este tipo de incidentes sirven de advertencia de que incluso en los lugares más bellos de la naturaleza hay peligros que a veces se olvidan. Aunque los responsables del parque especularon con la posibilidad de que el salto de Mostert fuera un acto deliberado de suicidio, nunca se establecieron los motivos exactos del acto. La familia de Nicholas, de la que solo se habló de forma limitada en informes posteriores, nunca hizo comentarios detallados. Sin embargo, los psicólogos que analizan estos casos señalan que los jóvenes suelen tener conflictos internos, depresión o sentimientos de desesperanza que pueden impulsar acciones tan drásticas. Algunos expertos han sugerido que Nicholas podía estar atravesando problemas personales relacionados con un duelo, estrés o dificultades en su relación de pareja. Otros señalaron que estar en la naturaleza y la ausencia de bullicio urbano a veces exacerba los sentimientos internos, y para algunas personas se convierte en la gota que colma el vaso, tras lo cual no encuentran salida a una situación vital difícil. En cualquier caso, la decisión de saltar desde la plataforma de observación resultó fatal. Tras el incidente, los servicios de rescate de Yellowstone actuaron con la máxima urgencia. Durante las primeras horas posteriores al salto, los rescatadores descendieron al cañón, utilizando cuerdas y sogas para inspeccionar las zonas inaccesibles. Utilizando tecnología punta, como cámaras termográficas y ecosondas, los expertos trataron de detectar cualquier indicio de presencia humana en el embravecido río. Sin embargo, el río Yellowstone, con su caudal y potencia impredecibles, demostró ser una fuerza imparable. El hallazgo de un trozo de ropa de Mostert en uno de los remolinos dio esperanzas de que la búsqueda pudiera tener éxito. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante días e incluso semanas, nunca se encontró el cuerpo del hombre. Los responsables del parque afirman que las condiciones del cañón, aguas frías, fuertes corrientes y gran profundidad, dificultan mucho las labores de búsqueda. Si no se encuentra el cuerpo en los primeros días después del incidente, dijeron, las posibilidades de encontrarlo disminuyen drásticamente. A pesar de que nunca se encontró el cuerpo de Nicholas Mostert, su historia sigue viva en la memoria del personal del parque de Yellowstone, de los rescatadores y de la gente que visita este rincón único de la naturaleza. El trágico incidente fue una lección importante para todos los que se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza. Nos recuerda que incluso en los lugares más bellos e inspiradores, la naturaleza sigue siendo impredecible y puede ser mortal.
En abril de 1991, Daniel Campbell, un excursionista experimentado de 42 años, decidió emprender una excursión de 4 días por los parajes salvajes de Montana. Su ruta le llevó desde el Hellroaring Trail hasta la pequeña localidad de Jardine. Le acompañaba su fiel perra Brooke. Se suponía que este viaje iba a ser otra aventura, pero pronto Daniel desapareció y su búsqueda fue infructuosa. Unos días antes de partir, Daniel se preparó a conciencia para el viaje. Comprobó su equipo, trazó su ruta y estudió la previsión meteorológica. Daniel era un hombre que amaba la naturaleza y los viajes. A lo largo de los años de senderismo, había aprendido a enfrentarse a las dificultades. Sabía navegar por los bosques y las montañas. Su experiencia le infundió confianza no solo a él, sino también a sus seres queridos, que se despidieron de él antes de su partida. Brooke, su fiel perra, siempre caminaba a su lado. Eran un verdadero equipo. Brooke ayudaba a Daniel advirtiéndole de posibles peligros y siempre le apoyaba en situaciones difíciles. Juntos habían viajado más de una vez por lugares salvajes e inaccesibles, y su vínculo era muy fuerte. Las primeras horas de la caminata transcurrieron tranquilamente. La mañana de abril era clara, y el sol empezaba a iluminar la extensión de Montana. El camino atravesaba amplias praderas y pequeños bosques. Daniel caminaba con paso firme, estudiando detenidamente el terreno y tomando notas de vez en cuando en su diario. Marcaba cada curva, cada río o arroyo, para poder navegar con más facilidad. Brooke corría a su lado y de vez en cuando se detenía a olisquear algo en el suelo. El primer día no hubo problemas. Hacía buen tiempo y el camino parecía fácil. Todo iba según lo previsto y Daniel y Brooke disfrutaban de la belleza de la naturaleza. El segundo día, el tiempo empezó a cambiar. Por la mañana hacía calor y había mucha luz, pero al mediodía las nubes cubrieron el cielo. Se avecinaba una tormenta en el horizonte y el viento empezó a arreciar. Daniel intuyó que el día podría convertirse en un calvario. Aceleró el paso, tratando de encontrar un lugar donde refugiarse de las posibles inclemencias del tiempo. En el bosque, donde la espesa vegetación ocultaba la mayor parte del cielo, Daniel encontró un pequeño claro donde pudo detenerse para un breve descanso. Escribió en su diario: «El tiempo ha empezado a cambiar hoy. Tenemos que tener cuidado». Brooke, sintiendo que se acercaba la tormenta, miró a su alrededor con recelo. El camino se hizo más difícil a medida que el viento levantaba polvo, e incluso los puntos de referencia familiares empezaron a parecer desconocidos. A pesar del tiempo cambiante, Daniel siguió avanzando. Sabía que incluso un excursionista experimentado se encuentra a veces con dificultades inesperadas. Las anotaciones de su diario de aquel día transmitían sus pensamientos en términos sencillos. El viento está arreciando y las nubes se están espesando. Esperemos que mejore pronto. A pesar de su ansiedad, Daniel nunca perdió la confianza en sí mismo. El tercer día fue el más difícil. Por la mañana, una tormenta eléctrica cubría toda la zona y la lluvia no cesaba. El camino se convirtió en una pendiente resbaladiza y el bosque parecía aún más misterioso. Daniel se dio cuenta de que necesitaba encontrar un lugar seguro para acampar y pasar la noche. Eligió un lugar al pie de una gran roca donde pensó que podría resguardarse de la lluvia y el viento. La noche fue larga y fría. El sonido de la lluvia y los truenos llenaban el bosque. Daniel intentaba mantenerse caliente junto al pequeño pozo de fuego que había hecho antes de que empezara la tormenta. A su lado, Brooke gemía en voz baja, como si intentara decirle que algo iba mal. En esos momentos, Daniel escribió en su diario: «Ha sido una noche dura. La lluvia sigue cayendo y el bosque está lleno de sonidos extraños». No podía entender de dónde procedían los sonidos, pero la experiencia le decía que la naturaleza podía ser impredecible. Al amanecer del tercer día, la lluvia amainó un poco y Daniel decidió continuar su camino. Sin embargo,
El bosque a su alrededor parecía cambiado. Algunos senderos se perdían bajo nuevos matorrales y los puntos de referencia familiares habían desaparecido. Daniel empezó a preguntarse si había elegido el camino correcto. En las anotaciones de su diario, escribió las sencillas pero inquietantes palabras: «Los puntos de referencia están desapareciendo. Parece que voy por el lugar equivocado». Estas palabras se convirtieron más tarde en uno de los misterios del caso de desaparición. El cuarto día iba a ser el último de la excursión. Daniel sintió que se acercaba a Jardine y siguió adelante a pesar del cansancio. Sin embargo, el día trajo nuevos retos. El bosque se hizo aún más espeso y la visibilidad empeoró drásticamente al anochecer. Daniel, ya cansado por el incesante esfuerzo, decidió hacer una breve parada para descansar. Eligió un pequeño claro donde decidió revisar su ruta. La entrada de su diario de ese día fue breve. «Siento que estoy perdido. Algo va mal, pero no quiero parar». Estas palabras sonaban tranquilas y sencillas, pero transmitían toda la ansiedad de un hombre solo en el desierto. Brooke, normalmente alegre, se volvió menos activo, como si presintiera que se acercaba el peligro. Cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte, Daniel decidió que era hora de pasar la noche. Hizo un pequeño campamento en un claro. Aquella noche todo parecía tranquilo, pero el bosque seguía volviéndose ruidoso. Sonidos lejanos de viento, hojas crujiendo y ruidos extraños parecían provenir de lo más profundo del bosque. Daniel trató de calmarse, pensando que solo eran los sonidos de la vida salvaje. Escribió en su diario: «Ha caído la noche y siento que algo va mal. Quizá he elegido el camino equivocado». Estas palabras se convirtieron más tarde en las últimas notas encontradas en posesión de Daniel. A la mañana siguiente, cuando la luz empezaba ya a filtrarse entre los árboles, Daniel había desaparecido. Su campamento estaba vacío. Las huellas que se adentraban en el bosque se perdían poco a poco a causa de la lluvia y la vegetación. Brooke se quedó solo, quieto como si esperara el regreso de su amo, pero Daniel nunca apareció. Tras la desaparición de Daniel, comenzaron las labores de búsqueda. Lugareños, rescatadores y voluntarios registraron el bosque, tratando de encontrar cualquier rastro del experimentado excursionista. Sin embargo, no se encontraron pistas claras. Se le buscó por toda la zona, por senderos, a lo largo de ríos y entre densos bosques. Pero ni Daniel, ni su equipo, ni siquiera las anotaciones de su diario se encontraron en su totalidad. La búsqueda continuó durante muchos meses, pero el caso siguió sin resolverse. Los lugareños dicen que a veces, en las noches más frescas, se oye ladrar a un perro desde lo más profundo del bosque. Estas historias se transmitieron de boca en boca, y la leyenda de la desaparición de Daniel fue creciendo poco a poco. Para muchos, se convirtió en un símbolo de que incluso la persona más experimentada podía enfrentarse a los misterios de la naturaleza salvaje. Algunos expertos creen que Daniel pudo perderse en el denso bosque. Incluso un excursionista experimentado puede cometer un error cuando la naturaleza cambia repentinamente de rumbo. Otros especulan con la posibilidad de que se haya cruzado en su camino algún peligro imprevisto, tal vez un corrimiento de tierras o un fenómeno natural imprevisible. También están los que creen que puede haber algo sobrenatural en esta desaparición, que desafía las explicaciones convencionales. Las notas personales de Daniel, encontradas muchos años después, dejan claro que él mismo sintió el cambio en el bosque. Sus últimas líneas eran sencillas e inquietantes. Escribió que sentía que el bosque estaba cambiando, que sus puntos de referencia estaban desapareciendo y que tal vez había elegido el camino equivocado. Estas palabras fueron la última esperanza para quienes intentaban seguir sus últimos pasos. Los seres queridos de Daniel aún le recuerdan como un hombre inteligente, valiente y amable. Sus amigos dicen que siempre estaba dispuesto a ayudar y sabía cómo afrontar las dificultades. Muchos recuerdan cómo hablaba de sus excursiones, cómo describía con cariño la naturaleza
y como siempre enseñaba que el respeto por ella era lo más importante. Su desaparición fue un duro golpe para todos los que le conocían y sigue planteando interrogantes. ¿Cómo pudo desaparecer un excursionista tan experimentado? Los lugareños también cuentan sus historias. Dicen que el bosque de esos lugares siempre ha sido especial. Aquí, en su opinión, la naturaleza vive su propia vida, y todo el que viene se encuentra con su poder. A veces se oyen sonidos extraños por la noche, y los perros empiezan a ladrar sin motivo aparente. Estas historias crean una atmósfera de misterio en torno a la desaparición de Daniel. Aún existen varias versiones para explicar la desaparición de Daniel Campbell. Una versión dice que el experimentado excursionista simplemente se perdió. Aunque una persona lleve muchos años haciendo senderismo, el bosque puede resultar confuso, sobre todo si el tiempo cambia bruscamente y desaparecen los puntos de referencia. Quizá en ese momento Daniel se equivocó de camino y siguió una senda en la que no había lugares conocidos. Otra versión sugiere que pudo ocurrir un desastre natural en su camino. Las montañas y los bosques de Montana son propensos a los desprendimientos de tierra y rocas y a los cambios repentinos de tiempo. Quizá, en algún momento, ocurrió lo inesperado y Daniel se encontró atrapado, de donde no podía salir. Hay una tercera versión, más misteriosa. Algunas personas creen que la desaparición de Daniel está relacionada con algo sobrenatural. Dicen que en los lugares donde desapareció se puede sentir la presencia de alguna fuerza que se lleva a los viajeros. Según esta versión, el propio bosque decidió llevarse al hombre que se adentró demasiado en sus secretos. Independientemente de la versión que resulte ser cierta, la desaparición de Daniel Campbell sigue siendo una de las historias más misteriosas del mundo del senderismo y la aventura. Sus notas personales, sencillas e inquietantes, siguen suscitando interrogantes entre los expertos, los amantes de la naturaleza y simplemente las personas interesadas en los misterios de la vida salvaje. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber aún más sobre los misteriosos y peligrosos rincones de nuestro planeta, pon un like, suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte las novedades. Escribe tus opiniones y comparte tus historias sobre la vida salvaje en los comentarios. Gracias por vernos. Hasta pronto.